Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy nos vamos a Irlanda para hablar de Leap Castle, un castillo fascinante. Leap Castle es ampliamente considerado como el edificio más embrujado de Irlanda. Situado cerca de las montañas Slieve Bloom, en el condado de Offaly, la fortaleza del siglo XV tiene una reputación de larga data por su actividad, digamos, de otro mundo, o al menos eso es lo que se cuenta. El castillo está estratégicamente ubicado en un paso de las montañas, Slieve Bloom, y fue el regalo de bodas del trono inglés a los Derby. Fue destruido por el fuego durante la Guerra Civil Irlandesa en 1922 y en 1991. Cuando lo compraron sus actuales propietarios, era prácticamente una ruina. Los trabajos de restauración se extendieron por más de 10 años para devolverle un aspecto parecido al original, pero además se enriqueció con el aporte de objetos y recuerdos de viaje de la familia Ryans. Por ejemplo, aquí podrán ver un impresionante mascarón de proa proveniente de Bali y muchísimos otros detalles de buen gusto y humor, como pequeñas puertas que se abren misteriosamente y ambientaciones típicamente medievales. En Offaly, en el centro este de Irlanda, se encuentra el castillo de Leap, del que se dice es el que tiene más fantasmas en todo el mundo. De hecho, alberga una historia antigua y turbulenta, y desde su construcción, a comienzos del siglo XVI, estuvo bajo el dominio de poderosos clanes y fue testigo de terribles historias. Además, es seguro que una vasija llena de oro está enterrada en algún lugar dentro del castillo de Leap. La ocultó el capitán Derby, quien asesinó a las dos personas que lo ayudaron a esconderla y luego enloqueció. Y no pudo recordar dónde la había dejado. Todavía la está buscando. Y si pides un deseo y lanzas una moneda, probablemente aparecerá. Bien, vamos a ponernos en contexto. Vamos con el oscuro pasado de Leap Castle. Leap Castle fue una vez la sede del temible clan O'Carroll y tiene una historia larga y espeluznante. En 1532, Teigr O'Carroll, el príncipe Dáile, asesinó a su propio hermano mientras éste administraba la misa en la capilla del castillo, que posteriormente se conocería como la Capilla Sangrienta. En otra ocasión se relata cómo la gente de un clan rival fue masacrada cuando fueron invitados al castillo con el pretexto de asistir a un banquete con los O'Carrolls. Justo al lado de la capilla hay una mazmorra oculta. Cualquiera lo suficientemente desafortunado como para ser arrojado a esta terrible mazmorra fue abandonado por los despiadados O'Carrolls. En 1922 se sacaron del calabozo varios carros llenos de restos humanos. El castillo pasó a manos de la familia Darby después de que Jonathan Darby se casara con una princesa de O'Carroll en 1659. Apodado el Capitán Salvaje, Jonathan Darby era un personaje tempestuoso que disfrutaba de una reputación de gran alcance por la violencia y el libertinaje. La tradición cuenta que también había acumulado una cantidad considerable de oro que escondió en una cámara secreta en Leap. Algún tiempo después, Jonathan Derby fue encarcelado injustamente en una cárcel de Dublín bajo el cargo de conspirar contra el rey Carlos II. Liberado muchos años después, Darby regresó a Leap. Sin embargo, su encarcelamiento a largo plazo le había vuelto, digamos, medio loco, y nunca pudo recordar dónde había escondido su gran tesoro. Se dice que el espíritu del capitán salvaje todavía busca su oro perdido, incluso hasta el día de hoy. Mildred Derby vivió en Leap Castle a principios del siglo XX. Tenía una fascinación por las artes negras y regularmente incursionaba en el ocultismo. Un día estaba de pie en la galería del piso superior, con vistas al salón principal, cuando de repente sintió que algo le tocaba el hombro. Dándose la vuelta, fue recibida con una visión horrenda. Un ser verdaderamente espantoso. El espantoso elemental del que describió un número de 1909 de The Occult Review como del tamaño de una oveja con rostro humano. La horrible entidad
estaba acompañada de un olor espantoso, parecido al de un cadáver en descomposición. Los Darby huyeron de Leap Castle en la época de la Guerra de Independencia de Irlanda y posteriormente gran parte del cayó en ruinas. Aunque aparentemente estuvo desierto durante muchos años, las personas que pasaban por el castillo a altas horas de la noche, con frecuencia, informaron haber visto un brillo espeluznante que emanaba de la ventana de la capilla sangrienta. Y bien, amigos, vamos con los fantasmas. Fantasmas entre comillas, yo siempre lo digo, y cuando lo escribo también lo pongo entre comillas, de Leap Castle, porque ni afirmo ni niego nada. Uno de los fantasmas más conocidos de Leap se conoce simplemente como eso. Se cree que esta manifestación es un elemental, una entidad primitiva, no humana, en oposición al fantasma de una persona específica. Algunos investigadores creen que el elemental se produjo como resultado de los muchos actos malvados cometidos en el castillo a lo largo de los siglos. Los muchos fantasmas que se dice que acechan el Leap Castle han aterrorizado tanto a los residentes como a los visitantes. Incluyen los espíritus trágicos de dos niñas pequeñas, una de las cuales se cree que tuvo una caída fatal desde las almenas del castillo a principios del siglo XVII. También se han visto a una mujer fantasma que se cree que fue la institutriz de las niñas fantasmas. Otros habitantes paranormales de la fortaleza medieval son un monje fantasma, un misterioso anciano y una mujer, y una aterradora dama roja que ha despertado repentinamente a ciertos invitados a altas horas de la noche. Envuelta al rojo, su presencia está aparentemente acompañada de un escalofrío que envuelve los corazones de quienes la presencian. Tras los muros medievales del castillo de Lip, se esconden historias de asesinatos y traiciones. Una de ellas se remonta a 1532, cuando dos hermanos ambiciosos se disputaban la casa solariega familiar. Uno de ellos era cura y el otro le clavó una espada en el corazón mientras oficiaba misa en la capilla del castillo, que hoy en día se conoce como la Capilla Sangrienta. Y como os comentaba antes, a finales del siglo XIX, Jonathan y Mildred Derby vivían en el castillo. Mildred Derby se interesó mucho en la historia del castillo. Le interesaban especialmente las historias sobre fantasmas y la maldición del castillo. Ella comenzó a estudiar lo oculto e incluso comenzó a realizar rituales mágicos en la mazmorra del castillo. Se dice que durante sus experimentos ocultos, Mildred Derby despertó accidentalmente a un demonio feroz. Una noche estaba parada en la galería y sintió una mano fría sobre su hombro. Se dio la vuelta y vio una terrible criatura detrás de ella. Era una figura pequeña y encorvada, que era mitad humana, mitad animal. Tenía una cara delgada y negra, y en lugar de ojos solo había huecos oscuros. El terrible olor que emanaba de la criatura era similar al olor de un cadáver descompuesto. Después de los experimentos de la señora Darby, Leap Castle estaba condenado. Se quemó en circunstancias misteriosas y ha estado abandonado durante más de 70 años. En estos días los lugareños de Offaly evitan visitar Leap Castle después del atardecer por temor a enfrentarse al mal que supuestamente acecha en sus ruinas. Muchos han escuchado gemidos y gritos espeluznantes por la noche. Ya han visto luces en la parte superior del castillo. Por la noche, la gente veía encenderse las luces en la capilla sangrienta, como si allí se encendieran miles de velas al mismo tiempo. Unos temerarios que se atrevieron a caminar por el castillo de noche se encontraron con un fantasma desconocido de una dama vestida con un vestido rojo. También se ha visto una cara encapuchada fantasmal y desde la habitación del calabozo aún dicen que se escuchan terribles gemidos. Pues bien, amigos, esta es la historia de Leap Castle y sus curiosos, digamos, inquilinos. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros, como siempre, que a mí me podéis encontrar en los blogs misterios de antonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com
y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de despedirme, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.